Y no, vamos a precisar unos puntos ya nada más, hermanos, porque realmente creo que, aun cuando el tema de la disciplina podríamos escarbar y podríamos escudriñar y no acabaríamos, y cada vez encontraríamos más y más evidencias de lo que representa, creo que hemos abordado bastante estas últimas participaciones del pastor Toño Espinosa. A mí me han instruido una barbaridad. Ayer tuve la oportunidad de cenar con el pastor Tony Martín del Campo. Nos invitó a cenar a mi familia y a mí. No, hombre, dije, pastor, ¿por qué no está usted predicando? Porque me dio una cátedra de disciplina con los hijos. Dije, wow, he venido a aprender. Pero también creo que en alguna forma el Señor nos ha dado la oportunidad de experimentar en el fundamento de la palabra, la experiencia de vida, remitirlo al seno de la palabra para poder extraer principios que creo que pueden ser sin duda de utilidad para todos nosotros. Yo quiero puntualizar prácticamente ya para cerrar este seminario algunos aspectos fundamentales de lo que hemos estado estudiando y quiero puntualizar algo muy importante, rescatar elementos básicos. ¿Qué no es la disciplina entonces, hermanos? Creo que a estas alturas ya todos entendemos qué no es la disciplina. La disciplina no es un mecanismo para la extroversión de las frustraciones que el padre experimenta en el proceso educativo de sus hijos. Es frustrante muchas veces desarrollarse dentro del proceso. En el proceso vamos a tener caídas, en el proceso vamos a tener desilusiones, vamos a tener desencuentros con los hijos. Continuamente esto se presenta. Y el Señor nos dice, esto te puede llevar a un punto de frustración tal que llegues a tu punto límite de tolerancia en tu conducta, en tu ánimo, y entonces desmayando en ese sentido termines extrovirtiendo agresividad. No, hermanos, la disciplina no es un escenario para extrovertir frustraciones personales. La disciplina no es una mecánica para desahogar el estrés laboral y familiar, de ninguna forma. La disciplina no es golpear, la disciplina no es proferir gritos ni palabras maledicentes. La disciplina, hermanos, tampoco es un conjunto de amenazas no ejecutadas. La disciplina, hermanos, tiene una legislación, y es la Biblia, una normatividad y dos fundamentos que ayer estudiamos, el amor y la justicia. Y eso alienta igualmente a nosotros como padres a perseverar en esta tarea. ¿Qué sí es la disciplina? Bueno, la disciplina es instrucción, es dirección, es formación, corrección, con paciencia y con una grande expectativa. La disciplina es precursora de la fe en la vida de nuestros hijos, pero también es precursora de nuestra fe cuando comenzamos a ver al tiempo, con el uso de la paciencia, el resultado de Dios efectivo en la vida de nuestros hijos. La disciplina es una horma que delimita, son fronteras que establecen el interior del deber ser y que separa la vida de nuestros hijos de lo que no deben de hacer. La disciplina es identidad con Cristo. La disciplina es un escenario delimitado para que encuadre la identidad de nuestros hijos. Y tenemos que entender, si un niño no recibe disciplina bíblica, es imposible que su vida tenga forma de vida cristiana. El anhelo de todos nosotros, y de hecho es uno de los motivos fundamentales por los cuales estamos aquí y nos congregamos habitualmente y formamos parte de la dinámica eclesiástica, el deseo del corazón de todo padre es que su hijo termine siendo un hijo de Dios, un siervo de Cristo, alguien que aporte virtud cristiana a su sociedad y sea una entidad de impacto. Ese es el deseo de todo papá. Ningún papá desea que su hijo sea el próximo capo de la mafia, ¿no? O sea la próxima gran prostituta de la ciudad. Nunca es el deseo de un padre. El deseo de un padre es que su hijo aporte valor, virtud cristiana a la sociedad, que sean hombres que amen a Dios, teman a Dios, sirvan a Dios. Y muchas veces podemos ver en un deseo correcto de nuestro corazón la extensión de lo que nosotros, tal vez por el tiempo en el cual vinimos al conocimiento de Cristo, en nuestros hijos sí se verá plenamente manifiesto. Una bendición que va caminando por generaciones hasta el tiempo en el cual el Señor tenga bien extraer de la tierra a su iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto. Si un niño no recibe disciplina bíblica, es imposible que su vida tenga forma de vida cristiana. Si tu hijo no se encuentra en el seno de todo esto que hemos estudiado, significa e involucra la disciplina bíblica, la sabia disciplina, hermanos, si no tienes una estructura o no estás en el proceso de estructurarla,
el deseo de tu corazón de que tu hijo sea un hombre temeroso de Dios y sirva a Dios, es eso únicamente, un deseo, un buen sueño, una quimera, una expectativa que no tiene una dinámica estructurada de realización. Si no estás haciendo nada por instruir a tus hijos en el camino de la palabra, en el temor de Dios, entonces, hermano, tu deseo de que tu hijo sirva a Dios, tema a Dios, es una utopía. La felicidad, hermanos, que establece una igualdad con éxito en la vida cristiana, con identidad cristiana bien definida, la felicidad de nuestros hijos se tiene que construir. No se da per se, no se da por sí misma. Es el resultado de un proceso de construcción en donde quien tiene que llevar el frente de la edificación es Dios. Él es la punta, Él es la roca, Él es la meta, Él es el objetivo. Los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La pregunta entonces sería, ¿ya estás elaborando o ya estás desarrollando una estrategia, una estructura en el fundamento de la palabra para entrar en la disciplina, la vida de tus hijos y poder formarlos y poder tener una seria aspiración a la vida de éxito cristiana en tus hijos? La disciplina, hermanos, exige sabiduría bíblica en el padre, pero tenemos que entender esto. La sabiduría, la mucha sabiduría bíblica que tengamos como formadores de nuestros hijos en la ejecución de la misma disciplina, nuestra sabiduría no tiene la facultad de retirar el dolor en el corto y mediano plazo que produce en el niño cuando se le ejecuta una mecánica disciplinaria. Implica dolor, inevitablemente implica dolor. Puede ser físico o puede ser moral, puede ser anímico, pero involucra dolor. Por eso dice claramente la Biblia que la disciplina no es motivo de gozo porque va involucrado el dolor. Dolor físico, dolor moral, dolor anímico, muchas formas de disciplina que hemos evaluado durante estas jornadas. Involucra dolor, pero también va a involucrar dolor en el corazón del papá. Y por eso tanto el papá como el hijo tenemos que ejercer una tarea conjunta, equiparnos en el seno del concepto bíblico y ejercitarnos juntos en el ejecutar, ejercer y extender disciplina y el hijo en el recibirla, aceptarla, apreciarla y vivirla. Es un ejercicio conjunto, hermanos, y es doloroso. Pero el resultado es que produce fruto apacible de justicia cuando desempeñamos de una forma honesta, seria, comprometida, el proceso de ejercitarnos. Hacerlo consuetudinariamente, todos los días, permanentemente, continuamente. Hebreos 10:36 nos da una grande esperanza. Y aun cuando este texto está en el contexto de el regreso de nuestro Señor Jesucristo, tiene una aplicatoriedad en términos generales. Ofrece una verdad general o universal para nuestra cosmogonía de vida. Dice que nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibamos la promesa. Nos encontramos ubicados en una situación y más allá, a la distancia, en el horizonte, se encuentra una promesa que anhelamos de parte de Dios. Y el Señor nos dice, para poder llegar de tu punto de ubicación actual al alcance de una promesa bíblica, que en este caso es vida cristiana en nuestros hijos, te es necesaria la paciencia, del griego hupomone, que significa saber soportar con dignidad bajo una condición de prueba, soportar bajo la prueba, para que durante ese tiempo en el cual estás soportando la dura prueba de tener que ejecutar disciplina, estructurar una estrategia inteligente, sabia, ser consistente, mientras tú ejecutas la disciplina, soportando bajo esa dura prueba, cada ocasión que tú no desistas en hacer eso, la voluntad de Dios, que es formar vida cristiana, ser modelo de vida cristiana, ejemplo de vida cristiana en tus hijos, entonces inevitablemente llegarás al punto en donde cobrarás efectivamente la promesa que Dios te ha dado. Te es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces recibas la promesa. El problema es que si el padre renuncia a la disciplina, entonces le está otorgando al mundo el derecho de destruir la vida de sus hijos. La disciplina, hermanos, y la oración son todo el equipamiento que un padre recibe de Dios para que su hijo no sea destruido por el mundo.
para que su Hijo no muera en el pecado y para que el alma de su Hijo no se consume en el infierno. No podemos rehusar a usar la disciplina. Fíjate cómo lo hace Dios. Quiero hacer breves análisis y yo creo que si me regalan 20 minutos más, con una actitud de alerta, estaríamos cerrando el seminario, hermanos. 20 minutos más. ¿Me prometen darme 20 minutos en condición de alerta? ¿Sí? Bueno, yo voy a tardar 40, entonces 40 despiertos, 20 despiertos, 20 dormidos. No, vámonos por 20 minutos y terminamos. Salmo 32:8, fíjate cómo lo hace Dios, y esta palabra es extraordinaria, es hermosa, está llena de sentido, de vida y de aliento de parte de Dios. Dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No te voy a quitar la vista de encima, dice el Señor. He puesto mis ojos en ti. Cuando apuntamos esta enseñanza hacia la dispensación de la gracia, hacia el Nuevo Testamento, hacia el pacto en el cual nos encontramos por los méritos de Cristo en el Calvario, hermanos, entendemos que cuando el Señor dice proféticamente para la iglesia, he puesto sobre ti mis ojos, es porque literalmente nosotros somos el resultado de la obra expiatoria de su Hijo muriendo en la cruz del Calvario, recibiendo una justa sentencia porque sobre de Cristo fue depositada toda la culpabilidad de nuestro pecado. Eso significa justificación, ser libertados de la culpa por el pecado. Es lo que Cristo hace. El que nunca pecó por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios solamente en Cristo y solamente en Cristo. Es nuestro Redentor, fuera de Él no hay salvación. Y por eso, hermanos, hoy nosotros somos depositarios de la vista de Dios. Dios nos ama porque somos el resultado de la compra, del sacrificio de Cristo, la muerte de su Hijo, el derramamiento de su sangre, y somos el resultado de ello. El Señor no nos va a quitar la vista de encima, porque lo que costamos en la adquisición fue la vida de su unigénito. Tenemos que entender esto. Por eso la Biblia dice, nada podrá separarnos del amor de Dios. No que nosotros no intentamos desviarnos o no intentemos caminar en un sentido sesgado. No, el amor de Dios no será separado de nosotros, ni lo natural ni lo sobrenatural. Ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada, ni la persecución, lo natural. Pero tampoco lo sobrenatural. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades tienen el poder de apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos especial tesoro de Cristo, de Dios, porque costamos la sangre de Jesús. Y el Señor dice, mira, no te preocupes, yo he puesto sobre ti tus ojos, mis ojos, porque vales el sacrificio de mi Hijo. Y aun cuando no lo valías en términos intrínsecos, es decir, ese valor no estaba en ti, es el valor que en mi corazón yo decidí darte. Porque el acto de la redención se deposita en el seno de un acto soberano y voluntario de Dios. Y dice, por cuanto he puesto mis ojos en ti, te voy a hacer entender el camino que debes de andar. Y nos da una advertencia. No seas como el caballo o como el mulo. O sea, Dios nos dice, no sean bestias. O bueno, más bien nos está diciendo, no son bestias. Por eso que su conducta no sea bestial. No seáis como el caballo o como el mulo, que no tienen raciocinio, no tienen entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Tú le dices a un caballo, ¿sabes qué, Cuaco? Sígueme, por favor. O ¿sabes qué, Cuaco? Necesito que me lleves, por favor, aquí a Privada de Camelia número 12, entre Lázaro Cárdenas y Chapalita. ¿Habrá alguna dirección? No sé, pero se me ocurrió, ¿no? Ándale, Cuaco, avanza, por favor. Tengo prisa, se me hace tarde. O llévame a la iglesia, es domingo, 11 de la mañana. Ya inició el servicio de alabanza. ¿Y qué hace el Cuaco? No avanza, porque no tiene raciocinio. ¿Qué necesita el Cuaco? El mulo necesita las espuelas, encajarlas en sus costillas, y cuando experimenta el dolor, entonces ejecuta la obediencia. El Señor nos está dando una lección importantísima. Hay una asociación directa entre el dolor y la obediencia. Y el Señor dice, mira, pero originalmente no fue pensado así.
Originalmente, en mi plan perfecto, yo tengo diseñado que para mis hijos, sobre quienes he puesto mis ojos, el poder de mi palabra, que literalmente ha constituido el universo, y por la fe puedes entender que por la palabra de Dios fue hecho todo lo que vemos y todo lo que no vemos, y lo invisible de Dios se hace eternamente y perfectamente concebible y perceptible para nuestros sentidos físicos a través de mi obra creada, y los cielos, la luna, las estrellas, las galaxias, las pléyades, todo eso que ves y lo que no ves, primero, segundo y tercer cielo inaccesible totalmente para el ser humano, se encuentra totalmente funcional, operativo, actuando permanentemente por la palabra de mi poder. Dice el Señor entonces, el Señor nos está indicando, si mi palabra no te es suficiente para generar un cambio en tu conducta, que mi palabra es poder, y si mi Espíritu Santo morando dentro de ti, porque hoy eres tabernáculo, habitáculo de mi persona o de mi presencia divina, en la persona de mi Espíritu Santo, y la iluminación y revelación que de mi palabra dan a tu corazón, a tu mente, transformándolos para caminar un camino digno, santo, íntegro, apartado del mal, dice el Señor entonces, si mi palabra no es suficiente y mi espíritu tampoco, tengo el dolor, pero te haré entender, por las buenas o por las malas. Te haré entender el camino que debes de andar, por la sencilla razón de que puse sobre ti mis ojos. Por tanto, si no te gusta el dolor, ¿quién de aquí es masoquista? No, es que a mí me encanta, pastor, mire, cuando no me tropiezo en la piedra y me descalabro, busco la piedra, la pongo, me tropiezo y yo solito me aviento, porque viera cómo me gusta sufrir. Bueno, a eso Dios le llama necedad, obstinación, terquedad. Y el Señor dice, para la terquedad y la necedad, que es pecado acendrado en el corazón, tengo una condición extrema, una solución. Tengo la baraja perfecta bajo la manga y se llama dolor. La cuota y la dosis, pues dependiendo de cuánto necesites. Pero en un momento dado, si vemos por ejemplo el ejemplo que nos daba la hermana Vicky ayer, ¿verdad? Sobre el tema de Jonás, que fue tragado por el gran pez, después de una gran tormenta en esa barcaza, porque ese hombre estaba intentando torpemente huir de la presencia de Dios. Dice el Señor, mira, yo también soy el Dios de las tormentas. Yo controlo todos los elementos físicos. Para mí no es imposible ni difícil, ni mucho menos levantar una tormenta del tamaño que sea suficientemente capaz para detener tu huida de mí, tu necedad, tu terquedad. Y los papás tenemos que entender eso, hermanos. Esto es diseño divino, involucra dolor. Y ya vimos temas sobre la manera correcta de aplicar en un momento dado la vara. Ahora, ¿qué pasa con los hijos adolescentes? ¿Qué pasa con los hijos a los que de entrada por el tamaño, si sacas la vara te la quitan y te dan con ella, si están muy enojados? Entonces, no. Cuando los hijos eran niños, hermanos, se escondían las varas porque son expertos en esconder varas, ¿no? Y obviamente la vara no la puedes dejar en un lugar accesible a tu hijo, porque si no, a ver, hijo, trae la vara, te voy a disciplinar. Mamá, no la encuentro. Papá, ¿dónde está? ¿Dónde la dejaste, papá? No, ¿dónde la metiste? Y encuéntrala, y es imposible, y no las vas a encontrar, y te vas a gastar todo tu dinero en varas. A lo mejor compra Biblias, pero el punto es que la vara, hermano, la vara tiene una función, pero que cuando el hijo ya no está en la edad y ya no es propicio, porque además sería humillante por su crecimiento el que aún pretendieras utilizar la vara. Hermano, tienes que seguir infligiendo dolor cuando esto es necesario en el proceso instructivo, en el proceso educativo, en este proceso de esperar con paciencia. ¿Qué es lo que un padre tiene que hacer para poder instruir a su hijo y en su momento ejercer una corrección disciplinaria con dolor? Bueno, hermano, tenemos la grande ventaja de que nuestros hijos, mientras vivan dentro del seno del hogar, son absoluta y totalmente dependientes de nosotros. Y eso es una enorme bendición, porque literalmente no importa que se oiga maquiavélico, hermano, no lo es. Tenemos los hilos de la vida de nuestros hijos en nuestras manos, y el Señor nos los da para que los movamos con sabiduría. Tus hijos tienen una enorme cantidad de privilegios, pero tienen que entender algo, que han traspasado ya la edad, si se encuentran en la etapa de la adolescencia,
en donde los privilegios y los derechos eran enteramente gratuitos, porque si no les dabas la comida gratuita, si no les dabas la vivienda gratuita, ellos literalmente perdían la vida, estaban en un estado de indefensión. Y por tanto el Señor te otorgaba con una mecánica de cobertura, proveeduría, para poder solventar enteramente todas las necesidades que garantizaran bien cubiertas la vida de tus hijos, que su vida prevaleciera. Pero hermanos, tiene que llegar un momento en donde nuestros hijos tienen que entender que los derechos y los privilegios cuestan. De la misma forma en la que nosotros, hermanos, tenemos el derecho de ir a comer a un restaurante, pero para poder acceder al derecho tenemos que pagar por ese derecho. Tenemos el derecho de entrar al cine con la familia a ver una buena película. Chucky 4. No, esa no la vayan a ver, hermano. No, no es cierto, obviamente no. Una buena película, pero para poder hacer uso de ese derecho, ¿qué tenemos que hacer? Pagar. ¿Tienes el derecho de ir a un parque de diversiones? ¿De ir a México y llevártelos a todos a Six Flags? Sí, pero si no pagas no entras. El pago es la mediación para el acceso y el disfrute pleno de los derechos. Y los hijos tienen que entender. Tienen derecho de habitar en tu casa, importantísimo. Hay que hacerle entender a los hijos que no es su casa. Me voy a mi cuarto, papá. No, perdóname. ¿Cuándo me lo compraste? ¿Qué proporción de la renta de esta casa pagas para que lo asumas como propio? No, espérate, es un cuarto dentro de mi casa, el cual mientras tú pagues tu cuota, pagues el derecho, lo puedes habitar. Y creo que ya nos vamos. No, todavía no. Entonces, hermanos, ellos tienen que aprender a pagar la cuota. Pero ¿cuál es la cuota que ellos tienen que pagar por el uso de los derechos? Se llama obediencia y honra. Si el hijo no paga honra y obediencia, ya veíamos también que es la obediencia, hacer lo que deben de hacer cuando lo deben de hacer y en la actitud con la que deben de hacer las cosas, eso es obediencia. Eso es obediencia, hermanos. Si el hijo no paga su cuota de obediencia, entonces, de la misma forma en la que no podrías acceder a un servicio público, a un servicio privado sin pagar un derecho, entonces tu hijo tampoco puede acceder a ese derecho. El celular de tu hijo, si enteramente es dependiente de ti, ¿de quién es ese celular? Lo peor que pudiste hacer es decirle, mira hijo, te regalo tu celular. No, hermano, equivocado. Él tiene que utilizar un celular que tú le dotas, que tú le proporcionas durante un tiempo para que él se capacite y se adiestre en el uso apropiado y responsable de un dispositivo electrónico, para que cuando él tenga la capacidad económica de adquirir el propio, entonces sepa utilizarlo ya con capacidad, habilidad, destreza, sabiduría y con santidad. Pero mientras tanto, todo lo que usan nuestros hijos es nuestro. Sus zapatos, ¿quién los compró? Él tiene el uso, pero tú tienes la propiedad. Entonces, si tu hijo en alguna forma, y esto, hermano, así, digamos ya un poco a grosso modo, para que tengamos algunas ideas, aparte de las muchas que ya nos dio el pastor Toño Espinosa, pero, hermano, ideas prácticas, cómo poder ir estructurando esa estrategia disciplinaria donde con formación, acompañamiento, con instrucción, con compartir la esencia de su corazón, apuntar a su corazón y poder crecer juntos en el ejercicio de la disciplina en todo su aspecto amplio, en todo su espectro. ¿Cómo puedo hacerlo práctico en la vida? Bueno, hermano, pues así muy sencillo. ¿Sabes qué? Incidiste en la violación a un precepto familiar que ya conocías, que ya has instruido y que ha sido en alguna forma repetitivo. Te pido por favor que me devuelvas durante un par de semanas mi celular, hijo, el que te presto. Durante un par de semanas no lo cortas un privilegio. Porque si le dices a tu hijo adolescente de 15 años, lo sientas en el otro lado de la mesa, te vas a sentar y hasta que tomes todo el vaso de leche y me entiendas una vez más, ¿qué dice la Biblia? La necedad está en su corazón, no está en el raciocinio. Necesita una vara que ahora moralmente le hiera, que duela. Te voy a quitar el celular 3 minutos. No. Pregúntate, si tú le retiras el celular a tu hijo 2 días, ¿le duele? ¿Sí o no? Eso que decía el pastor Toño es verdad. O sea, entras en la noche a la habitación de los hijos y es una luminosidad, porque además tiene una potencia, la luz interna de los impresionante. Dale gracias a Dios que no está ciego tu hijo. Pero tienen el riesgo de perder la vista. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, hermanos. Entonces, le va a doler.
Entonces, si le duele que se lo quites 2 días, hermano, le va a doler más si se lo quitas una semana, pero no lo va a olvidar si se lo quitas 2. ¿Me explico, hermanos? Es así. Mira, nuestra hija Vale, por ejemplo, ella desde muy temprano, una etapa temprana de su edad, 7 años, 8 años, pues ella ya nació en esta era de las telecomunicaciones, la fibra óptica, los dispositivos electrónicos, la internet y todo esto. Y efectivamente, hermanos, cuando nosotros adquirimos un nuevo dispositivo, inmediatamente traemos a nuestra hija al lado 2 semanas mientras aprendemos a utilizarlo, ¿verdad? Como no es tan fácil a veces la descripción del manual, nuestra hija nos lo explica rapidísimo. Pero nuestra hija tenía el deseo de tener un celular, 7 años de edad, 8 años de edad. Y le dijimos a nuestra hija, hija, no estás en la edad, no lo necesitas, no te cubre ninguna necesidad, te va a distraer de tu enfoque, lo que realmente tienes que hacer. Y nosotros le dijimos, hija, hasta que tú cumplas 18 años de edad. A los 18 años de edad, seguramente por tus horarios en la universidad, por tu gama de actividades amplificada, porque con tu crecimiento igualmente va a crecer tu escena social dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, no tendremos la oportunidad de darte un acompañamiento todo el tiempo, a todos los sitios. Seguramente tendrás que tomar transportes públicos, tendrás que hacer cosas en forma individual y creemos que para entonces habremos fundado en ti precepto bíblico suficiente y lo habremos modelado con nuestra conducta, de tal forma que ya seas responsable en el ejercicio y uso de tu propia libertad. Hasta los 18 años, cuando no te podamos dar acompañamiento, te daremos un celular. Y hermano, ¿a qué edad crees que le dimos su primer celular? A los 18 años. Lo cumplimos. Pero mi hija hoy sabe darle un uso responsable al celular. Mi hija un día la descubro poniéndose unos zapatos de tacón de mi esposa y tenía 4 años de edad. A mí me dio mucho gusto, porque dije, bueno, ya, descanso. Ese tema, ¿verdad?, que hoy los padres están enfrentando cada vez más, el tema de la diversidad de género. No, mi hija, gracias a Dios, todo va muy bien, ella se identifica con su género, etcétera. Pero le dije, pero mi amor, no es el tiempo. Está muy bien, pero no es el tiempo. Yo dejaba que jugara con eso, con la ropa de mi esposa, y mi esposa también, y nos divertíamos mucho, porque mira, de verdad, mi hija ponía una mesa, se ponía frente a una mesa, sacaba la Biblia, se vestía de mujer adulta y comenzaba a predicarnos. ¿En serio eso hacía mi hija? Pues porque desde chiquita ella creció en el ambiente de la iglesia, ¿no? Entonces, ya cuando mi hija comenzaba por ahí de los 10 años, 11 años de edad, a querer públicamente en su escena social, en su escuela, ir con taconcitos o ir maquillada, yo le dije, no, mi amor, esto era un juego, y ese juego te fue muy útil y te fue muy didáctico porque terminó de definir tu identidad, pero no estás en la etapa de vida en la cual tú tengas la necesidad de utilizar ese tipo de ornamentos o de elementos estéticos. Hija, tu belleza es natural, pero yo entiendo que forma parte de tu inclinación como mujer, es una aspiración santa, no está mal. La Biblia dice que unjas tus mejillas con aceite, es decir, en alguna forma está muy bien que utilices sus tacones, pero no estás en la edad. Cuando cumplas 15 años, entonces podrás usar un tacón de mediana altura y un maquillaje muy discreto que tu mamá en su momento ya se encargará de enseñarte. Cumplió mi hija 15 años, hermano, y se esperó. Y claro, obviamente, la mayoría de sus amigas en la escuela ya utilizaban maquillajes desde los 8 años de edad, tacones, y cuando salían a alguna actividad fuera de la escuela, hermano, tú no sabías si veías una niña de 12 años o a una chica de 20 años de edad. Impresionante, algunos con un desarrollo físico muy avanzado y prácticamente estabas viendo una mujer adulta cuando tenían 12 años de edad. Su vestimenta, mi hija entendió que no era propicio, que no era adecuado, que no reflejaba la identidad cristiana. Cumple los 15 años de edad, se le organiza una fiesta, una reunión. Al siguiente día, hermano, llega a la habitación, yo estaba trabajando, llega por mi espalda, volteo y la veo maquilladita y con sus tacones. ¿Sabes cuál fue mi primera reacción? Hija, ¿qué haces maquillada? Y me dice, papá, cumplí 15. Sí es cierto, ya tiene 15 años de edad. Y mientras sus amigas de 15 años de edad, que ya no sabían qué hacer sin maquillaje porque ya no se identificaban sin él y ya no lo disfrutaban, les habían generado graves impurezas en sus rostros, en sus pieles, muy sensibles, sin desarrollo, mi hija a los 15 años comenzó a disfrutar
porque vivió lo que debía en el tiempo en el que lo debía. Se requiere formación, hermanos. Cortar los privilegios para ejercer disciplina. Si tu hijo no paga el derecho a través de la honra y del respeto, hermano, cóbrale el privilegio. Y mientras no lo pague, no se lo entregues. Hemos dado ese tipo de instrucción a los papás en la iglesia. Hermano, y dependiendo obviamente del tamaño de la falta, pues tiene que ser la medicina, tiene que ser el tratamiento. Pero de repente hemos tratado casos de faltas muy graves en adolescentes. Y entonces nos hemos visto en la necesidad de decirle, hermano, usted tiene que cortarle todos los privilegios a su hijo, pero tiene que garantizar que está haciendo lo propio, que usted tiene intimidad con Cristo, que es líder, que va adelante, que es servidor, que usted está realmente modelando la vida cristiana para que pueda acompañar la siguiente medida disciplinaria. Tiene que cortarle el privilegio de tal forma que su casa sea únicamente un lugar donde su hijo coma, duerma, se bañe y vaya al baño y no tenga más privilegios durante un tiempo definido. Claro, durante ese tiempo de disciplina, dótelo de amor, dótelo de compañerismo, incorpórelo en todas las actividades familiares, no lo segregue, no lo aísle, no lo haga a un lado, incorpórelo, hágalo ser parte de la vida familiar y que entienda la vida familiar cristiana hoy más que nunca. Pero todos los demás privilegios quedan totalmente cortados, hermanos. Si usted va a comprar ropa a sus hijos o a su esposa, lo que tiene que hacer es llevar a su hijo que esté en disciplina. Hijo, vamos a comprarle ropa a tu mamá. Hijo, vamos a comprarle ropa a tus hermanas, a tus hermanos. Pero hijo, tú estás en disciplina. Durante este tiempo no. Aunque se acabe el mismo par de tenis, él tiene que experimentar el resultado y la consecuencia de haber incidido en una condición que ameritaba disciplina. Obviamente por un tiempo definido, ya después le vuelve a abrir el tanque, le vuelve a abrir el oxígeno, pero en la medida en la cual también usted vaya viendo que su hijo está entendiendo y está procesando y diga, espérate, no me gusta vivir así. Parezco loco en un psiquiátrico, un cuarto blanco y nada más, y me echan la comida por debajo de la puerta. No, no me gusta vivir así. A ver, papá, ¿cómo me dijiste que era? ¿Cómo tenía que hacerlo? ¿Cómo habíamos hablado? Y entonces, hermano, se va procesando el resultado. Al principio no es motivo de gozo, pero garantiza fruto apreciable de justicia, apacible, fruto. Cuando la Biblia habla de fruto, hermano, no habla de resultados instantáneos. Nunca el fruto se gesta y se cosecha de la tierra un día después de la siembra. La misma Biblia habla del agricultor experimentado que deposita la semilla, la cubre en la tierra y se va a dormir. No es una persona que todo el tiempo regresa a ver si está germinando, a ver si la tierra está haciendo su trabajo, a ver si la semilla está realmente haciendo algo que me genere una expectativa. No, mientras la semilla sea semilla y la tierra sea tierra, siempre verás el fruto. Pero tienes que entender, paciencia, soportar por debajo de la prueba con dignidad, haciendo la voluntad de Dios. Es imposible que no recibas la promesa vida cristiana en tus hijos. Quiero leerte, para terminar ya ahora sí, el Salmo 119, de principio a fin lo vamos a estudiar. No lo busques. Pero mira, Salmo 127.3, y con esto termino. Salmo 127.3. ¿Ya están ahí? He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Subráyalo ahí en tu Biblia. Si lo traes en la tableta, raya la tableta ahí. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son una herencia. ¿Y qué es una herencia? Es una transmisión de dominio y de responsabilidad en términos legales y jurídicos. Eso es una herencia. Una herencia no es algo que te encuentras en la calle y lo haces propio. No, eso no es una herencia. Una herencia es cuando de una entidad superior viene en un descenso jurídico y legal la posesión, los derechos, el uso, la administración de un bien. Eso es herencia. Nuestros hijos legalmente de parte de Dios para nosotros como padres son una herencia. Están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra administración, bajo nuestra tutela, la supervisión. Y tenemos que hacerla productiva. Herencia de Jehová son los hijos, cosas de estima alta, el fruto del vientre. Pero fíjate lo que a continuación dice el siguiente verso. Como saetas, y una saeta es una flecha,
Como saetas en manos del ¿qué? Del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. La paternidad, hermanos, es para valientes, no para cobardes. Los padres cobardes son los que terminan entregando la vida y el alma de sus hijos al mundo, donde son destruidos y terminan en el infierno. Se requiere de valentía. Y ser valiente no significa no experimentar miedo. Valentía no es ausencia de miedo. Valentía es que cuando experimentas miedo, el miedo no define tus acciones, no gobierna tu vida, te sobrepones al miedo. Porque sabemos que los cristianos tenemos la grande garantía de que levantaremos alas como las águilas y nos remontaremos por encima de todas las tormentas de la vida. Ahí reside, en la fuerza de Dios y en la fe, en la plena confianza depositada en nuestro corazón al todo poder de Dios. Ahí se deposita, hermano, nuestra valentía. Somos gente valiente, no nos echamos para atrás, sentimos miedo, pero no nos amedrenta el miedo. ¿Por qué, hermano? Porque no importa cuán grave sea la tribulación, la angustia, la ansiedad, el Señor dice, yo estaré contigo. El Señor dice, vendrán vientos, ríos, tempestades, darán con ímpetu contra tu casa, pero si yo soy tu roca y fundamento, tu casa, tu oikodome, que significa casa familiar, nunca será derribada. ¿Quién es tu fundamento? Del fundamento que hayas establecido en tu vida y en la vida de tu familia y de tus hijos, hermano, depende el nivel de valentía con el cual ejerzas la vida familiar y en este caso la paternidad. Como saetas en manos del valiente, valentía para ser padres y tenemos que ser artesanos. El valiente dice, la Biblia, que tomaba a sus hijos como una saeta. Y la saeta a sí mismo, hermano, no se puede dar forma, no puede dar una punta afilada en el extremo. La saeta por sí misma no puede ser depositada sobre el arco y la saeta sobre sí misma no puede tener la capacidad de identificar su propio punto destino, su meta, su blanco. Esto es tarea del valiente. Hermano, nosotros como padres valientes tenemos con la disciplina, con todo lo que involucra instrucción, acompañamiento, dirección, mecánicas disciplinarias, correctivos, todo esto que se ha estudiado. Hermano, valientemente tenemos que tomar la vida de nuestros hijos y comenzar como a una flecha recta, darle un trazo recto, un corte recto, quitar lo que sobra. De esa roca amorfa, comenzar a dar el golpe justo en los puntos estratégicos para que de lo amorfo encontremos una figura distinguible a la imagen de Cristo. Una flecha recta, hermano, cuando la flecha no es recta, se desvía del blanco. No puede tener una figura aerodinámica eficaz si no es perfectamente recta. Y eso, hermano, es la instrucción. Hacemos recta la vida de nuestros hijos con la instrucción. Y la afilamos, hermanos, con la palabra de Dios. Y después de esto, hermanos, es de nuestra responsabilidad, no de los hijos, identificar el blanco donde los vamos a dirigir. Es entonces, hermano, cuando pones a tus hijos, porque fuiste paciente, fuiste obediente, porque nunca perdiste la expectativa, ahora sí lo puedes poner en el arco, distinguir el blanco, soltarlo y darán en el blanco. Pecado significa desviarse del blanco. Lo que tú disciplinaste y lo que corregiste fue el pecado, no las torpezas, no los problemas psicomotrices del crecimiento, no, el pecado fue aquello contra lo que combatimos en la vida de nuestros hijos, apuntando a su corazón, como ahorita aprendimos. Entonces, hermano, tú distinguiste el blanco y el blanco se llama temor de Dios. No significa que ahora tú vayas a definir qué va a ser tu hijo, qué va a estudiar o a qué se va a dedicar. No, hermano, tenemos que observar, tenemos que escuchar y tenemos que conversar, como nos enseñaba el pastor, para poder identificar cuáles son los dotes, las habilidades, las capacidades, las destrezas, aún su llamado, si existe un llamado al ministerio, sus dones espirituales. Y nosotros, en el uso de todas esas bendiciones con las cuales ha dotado la vida de nuestros hijos el Señor, comenzar a alinearlos como flechas rectas. Identificar el blanco, que es fidelidad a Cristo, en lo que sea que hagan, y que nuestros hijos anden en el blanco. Y entonces, dice el Señor, estarás recibiendo fruto apacible de justicia, porque no te rajaste en ejercitarte y en ejercitar a tus hijos en la disciplina. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchísimas gracias, de verdad, por esta grande oportunidad que durante este tiempo nos has dado a todos nosotros, quienes hemos estado presentes físicamente, pero también a través de la internet, mi Dios, en muchos lugares
del mundo. Somos tus escuchas. Habla, Señor, porque tus siervos escuchan. Continúa hablando de la forma en la cual amablemente, Señor, lo has hecho. Continúa tratándonos, continúa disciplinándonos, continúa corrigiéndonos, Señor. Aunque muchas veces no lo entendamos, las cosas no tienen que salir como deseamos, mientras estemos seguros de que siempre salen como tú lo has dispuesto, Señor. Confiamos en tu soberanía y en tu sabiduría y en tu amor y en tu justicia y en tu ira y en tu disciplina, Señor. Confiamos en tu gracia y en tu misericordia extendida, en tu longanimidad, tu grande paciencia, Padre. Pero sobre todo confiamos en el poder de la redención, en la resurrección de Jesucristo, donde se culmina nuestra justificación. Confiamos en que hemos sido hechos nuevas creaciones en ti, Jesús, y que hoy podemos, porque moras en nosotros, ser santos, ser íntegros. Gracias por tu disciplina, porque por ella nos haces participantes, Señor, de tu santidad. Lo que por las obras jamás podríamos haber obtenido, aquello que por el intento insuficiente del cumplimiento de la ley jamás hubiéramos accedido, por gracia nos has catapultado hacia tu santidad. Tu disciplina nos lleva a participar de ella todos los días. Has puesto sobre nosotros tus ojos y sabemos que nos harás entender el camino que debemos de andar. Continúanos dando sabiduría, inteligencia, doctrina, revelación, Señor, dependencia de ti, para poder, Señor, también nosotros, de parte tuya, enseñarles a nuestros hijos el camino en el que deben de andar. Ayuda a todos los padres de esta iglesia, casa de oración, en todas partes, mi Dios. A todos los padres cristianos que han estado siguiendo y escuchando estas enseñanzas. Aliéntanos. Te bendecimos por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.